La maldición de los árboles hambrientos. Hola a todos, bienvenidos. Aquí les traigo una historia de suspenso y terror, espero les guste. El rugido de un trueno sacudió la tierra, haciendo que las hojas empapadas temblaran en sus ramas. 52 jóvenes, sudorosos y agotados, se apiñaban bajo un improvisado refugio de lonas y ramas caídas. Lo que debía haber sido una excursión de fin de semana se había convertido en una pesadilla. «Esto es ridículo», gritó Marcos por encima del aullido del viento. «Llevamos horas caminando en círculos». Laura, la líder del grupo, intentó mantener la calma. «El GPS no funciona y hemos perdido la señal de los teléfonos. Tenemos que mantener la cabeza fría». Un silencio repentino cayó sobre el grupo cuando un aullido lejano cortó el aire. No era un lobo. No era nada que hubieran escuchado antes. ¿Qué fue eso?, susurró Ana, aferrándose a su mochila. Antes de que alguien pudiera responder, un crujido de ramas los hizo girar. Entre la espesa niebla que se arrastraba por el suelo del bosque, vieron una figura alta y delgada. No era humana. No era animal. Y no estaba sola. Mientras el pánico se apoderaba del grupo, los árboles ancestrales que los rodeaban parecían susurrar secretos olvidados. Secretos de una presencia antigua que habitaba en el corazón del bosque. Una presencia que había estado esperando, observando, y ahora, cazando. La verdadera prueba de supervivencia estaba a punto de comenzar. El caos se desató entre los jóvenes. Algunos gritaron, otros se quedaron paralizados por el miedo. Laura intentó mantener el orden. «Todos, mantengan la calma. Debemos permanecer unidos». Pero sus palabras se perdieron en la confusión. Un grupo de 10, liderado por el impulsivo Javier, se separó corriendo hacia la oscuridad del bosque. «No. Esperen», gritó Laura, pero ya era tarde. Los gritos de los que huyeron pronto se mezclaron con sonidos aterradores, ramas quebrándose, gruñidos inhumanos y chillidos de terror que se cortaban abruptamente. El resto del grupo se apiñó más cerca. El aire se volvió frío, casi gélido, a pesar del calor de la tormenta. «Tenemos que movernos», susurró Carlos, un estudiante de biología. «Este lugar no es natural». Mientras avanzaban cautelosamente, notaron detalles perturbadores. Símbolos extraños tallados en los troncos de los árboles más antiguos. Plantas que parecían retroceder a su paso. Y lo más inquietante, ojos que brillaban en la oscuridad, observándolos. Ana tropezó con algo. Al bajar la mirada, ahogó un grito. Era un hueso humano, antiguo y cubierto de musgo. «Este bosque tiene una historia», murmuró Elena, una chica aficionada a lo paranormal. «Leyendas locales hablan de desapariciones. De criaturas que no deberían existir». Un nuevo aullido, más cercano esta vez, les heló la sangre. Entre los árboles, vieron siluetas moverse con una agilidad imposible. Laura tomó una decisión. «Hay una cueva cerca. Si logramos llegar, tal vez podamos defendernos». Mientras corrían hacia su única esperanza de refugio, el bosque parecía cobrar vida. Raíces se alzaban intentando hacerlos tropezar. Ramas se extendían como garras. Llegaron a la entrada de la cueva justo cuando la luna se asomaba entre las nubes tormentosas. Y allí, grabado en la roca, vieron un símbolo idéntico a los de los árboles. «Oh, Dios», susurró Laura. «No es un refugio. Es una trampa». Pero ya era tarde para retroceder. Las criaturas se acercaban, y los secretos del bosque estaban a punto de revelarse. El interior de la cueva reveló una escena espantosa. Huesos y restos de expediciones pasadas cubrían el suelo. Inscripciones en las paredes contaban una historia antigua de sacrificios y pactos con entidades del bosque. «Es una trampa milenaria», explicó Elena, su voz temblando. «El bosque está vivo. Y tiene hambre». Un rugido ensordecedor sacudió la cueva. Las criaturas, mezcla de sombra y carne, irrumpieron en la entrada. La lucha por sobrevivir fue brutal y desesperada.
Laura lideró la defensa, usando antorchas improvisadas y cualquier cosa que pudieran usar como arma. Carlos descubrió que las criaturas retrocedían ante ciertos símbolos en las paredes y los usaron para crear una barrera temporal. Pero el costo fue alto. Con cada minuto que pasaba, más jóvenes caían víctimas de las garras y colmillos de las bestias del bosque. En un momento de claridad, Ana notó una grieta en la pared del fondo de la cueva. Por aquí. Podría ser una salida. Un grupo reducido logró escapar por el estrecho pasaje, mientras otros se quedaban atrás para contener a las criaturas. Los gritos de sus compañeros los persiguieron a través del túnel oscuro. Después de lo que pareció una eternidad, emergieron a la luz del amanecer. Solo 17 habían sobrevivido, 9 mujeres y 8 hombres, todos marcados por el horror de la noche. Caminaron durante horas, siguiendo un arroyo hasta llegar a las afueras del pueblo. Sus rostros pálidos y miradas perdidas contaban una historia que nadie creería. Al llegar, las autoridades los bombardearon con preguntas sobre los desaparecidos. Pero los supervivientes guardaron silencio sobre los verdaderos horrores del bosque. Sabían que nadie les creería, y temían que contar la verdad solo llevaría a más muertes. Laura, mirando hacia el bosque desde la seguridad del pueblo, supo que los secretos ancestrales permanecerían ocultos. El pacto entre el bosque y sus guardianes continuaría, esperando a las próximas víctimas incautas. El grupo de supervivientes formó un vínculo inquebrantable, unidos por el secreto y el trauma compartido. Juraron nunca regresar al bosque y advertir a otros, de manera sutil, sobre los peligros que acechaban entre los árboles antiguos. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, las criaturas se retiraban a sus guaridas, satisfechas por ahora, pero siempre hambrientas. Los árboles susurraban sus secretos al viento, esperando pacientemente la próxima oportunidad de reclamar más almas para su eterno festín. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte, pero sobre todo, suscríbete al canal. Gracias.